Existe un grado de control sobre la propia mente que hace que la desobediencia sea prácticamente inexistente. Hoy vas a comprender cómo un samurái del siglo XV, que dirigía su pensamiento como un estratega, dirige sus tropas. Creó un método que anula por completo cualquier rebelión interna. ¿Te has dado cuenta de cómo hay personas cuya mente simplemente acata lo que deciden? Deciden levantarse temprano y se levantan temprano. Deciden enfocarse y se enfocan. Deciden abandonar un mal hábito y ese hábito desaparece sin discusiones, sin luchas internas, sin confrontaciones de voluntades. Su mente solo se limita a ejecutar lo que le ordenan, mientras que la mayoría vive en constante conflicto consigo misma, mientras que la mente de la mayoría boicotea sus propias intenciones. Estas personas mantienen una relación completamente distinta con su propia consciencia. Y sabes lo que muchos piensan al verlas. Tienen una voluntad férrea. Nacieron así. Su mente funciona de un modo diferente a la mía. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esa desobediencia de tu mente no es para siempre? Y si la causa de que tu mente te ignore no sea porque estés mal, sino porque jamás la has adiestrado para que te siga. Miyamoto Musashi dominaba su mente con una autoridad inquebrantable. Podía decidir no sentir miedo, y el miedo se esfumaba. Podía decidir mantenerse concentrado durante largos periodos, y la distracción se desvanecía. Podía decidir actuar, y la inquietud se desvanecía. Y antes de fallecer, dejó por escrito el sistema exacto que utilizó para lograr que su mente fuera totalmente sumisa. Lo denominó Kokoro no Shihai. Y una vez que comprendas su funcionamiento, tu mente te seguirá como un guerrero instruido sigue a su señor. Pero hay una sola exigencia. Este entrenamiento te obligará a hacer algo que la mayoría rechaza: tratar tu mente como una entidad separada que necesita ser disciplinada, no como si fuera tu propia identidad. Capítulo 1. El hombre Eja, dominado por su propia mente. Marco tenía 33 años, una trayectoria profesional llena de futuro y una serie de objetivos que jamás llegaban a cumplirse. Cada domingo por la noche repetía el mismo ritual. Anotaba sus propósitos para la semana, se entregaba con absoluta determinación y experimentaba esa euforia característica de quien está a punto de transformar su existencia. Y cada viernes por la noche enfrentaba la misma realidad. No había logrado casi nada. No porque fuera perezoso, trabajaba intensamente, ni porque desconociera qué pasos seguir. Sabía con claridad lo que debía hacer. El asunto era más complejo y más peculiar. Cada vez que intentaba poner en marcha sus planes, algo en su interior levantaba una oposición tan intensa que al final terminaba claudicando. Su mente elaboraba justificaciones perfectamente lógicas para evitar hacer lo que había decidido. Ahora no es el instante adecuado. Comienzo cuando termine con este encargo. Solo 5 minutos más y me pongo en marcha. Marco vivía atrapado dentro de su propio pensamiento. La noche en que todo dio un giro, estaba repasando conceptos sobre la filosofía de los samuráis cuando Yastan falló una frase de Musashi que lo dejó paralizado. Quien no domina su mente es dominado por ella. No existe un punto intermedio. O eres el dueño o eres el siervo. Marco tomó conciencia de algo profundamente evidente. Había pasado 33 años siendo el siervo. Jamás había intentado convertirse en el dueño. Ni siquiera sabía que aquello fuera una opción. Capítulo 2. El hallazgo de Musashi. La mente como instrumento. Miyamoto Musashi nació en 1584 y dedicó su existencia a resolver una cuestión: cómo lograr que su mente llevara a cabo sus decisiones con precisión absoluta en situaciones de máxima presión. En un combate con espadas, la diferencia entre la vida y la muerte se mide en fracciones de segundo. El guerrero que titubea, perece. El que siente miedo y se detiene a analizarlo, perece. El que necesita convencerse antes de moverse, perece. Musashi no podía darse el lujo de tener una mente que cuestionara sus propias órdenes.
Por eso creó lo que denominó Kokoro no Shihai, cuyo significado aproximado es control del corazón-mente. El concepto central resultaba innovador en su tiempo y continúa siéndolo en la actualidad. Tú no eres tu mente, tú eres quien la observa. La mayoría de las personas se identifica por completo con sus pensamientos. Cuando su mente les dice, no tengo motivación, ellos creen que carecen de motivación. Cuando su mente les dice, es muy complicado, ellos creen que es muy complicado. Musashi comprendió algo distinto. La mente es una herramienta, igual que una espada. Una espada no elige cuándo atacar. Es el guerrero quien decide, y la espada obedece. Si la espada no corta cuando el guerrero da la orden, el inconveniente no es la espada, sino que nunca se le enseñó a hacerlo correctamente. La neurociencia moderna respalda esto por completo. Expertos en funciones ejecutivas señalan que la corteza prefrontal, encargada de las decisiones conscientes, debe prevalecer sobre las respuestas instintivas del sistema límbico. En personas sin entrenamiento, esta relación se invierte. El instinto domina y la razón lo justifica después. Esta situación no es definitiva, se puede modificar con práctica. Marco leyó sobre esto y comprendió su situación con claridad absoluta. No carecía de disciplina, sino que mantenía una relación inadecuada con su propia mente. Nunca le había enseñado a reconocer quién estaba a cargo. Capítulo 3. El primer principio. Moldear a través de la resistencia. El error que comete casi cualquier persona al intentar dominar su mente es comenzar con metas demasiado ambiciosas. Se levantan un lunes convencidos de que cambiarán su vida por completo y le imponen a su mente exigencias que requieren un nivel de disciplina que jamás han cultivado. Es como pedirle a alguien que jamás ha practicado atletismo, que corra un maratón en su primer intento. Musashi tenía una idea para esto. Tanren, el arte de moldear mediante resistencia progresiva. Una espada de buena calidad no se crea de un solo paso. El acero se calienta, se martilla, se pliega sobre sí mismo, se vuelve a calentar y se vuelve a martillar cientos de ocasiones. Cada ciclo de temperatura y golpe saca las impurezas y genera una capa de solidez que antes no existía. La mente opera de manera idéntica. Empiezas con el calor mínimo que provoca resistencia y el impacto más pequeño que logre superarla. Cada vez que tu mente sigue una instrucción, por pequeña que sea, se fija un antecedente neurológico. Las órdenes de quien manda se ejecutan. Marco comenzó con Minfet. Instrucciones de 5 minutos, solo eso. Vas a trabajar en esto durante 5 minutos sin distracciones. Su mente se resistía, pero 5 minutos eran lo bastante breves como para sostener la indicación. Luego de una semana, 10 minutos. Después 20. Más tarde 45. Investigadores de Harvard, especialistas en el estudio del autocontrol, han demostrado que el autocontrol actúa como un músculo. Los ejercicios pequeños y efectivos lo fortalecen. Los intentos grandes y fallidos lo debilitan y establecen el patrón opuesto. Tu mente aprende que puede desobedecerte. La clave que Marco identificó. Nunca des una orden que tu mente todavía no esté en capacidad de cumplir. La meta no es asombrarte a ti mismo, es edificar obediencia genuina. Capítulo 4. El segundo principio. Eliminar las salidas de emergencia. 6 semanas después de iniciar su entrenamiento, Marco se topó con su primera dificultad importante. Sus órdenes simples funcionaban a la perfección, pero cuando la tentación era intensa, su mente siempre encontraba una escapatoria, un argumento lo bastante convincente, una situación lo bastante excepcional, un motivo lo bastante razonable para hacer una excepción. Musashi llamaban a esto Shazetsu, cortar las vías de escape. Antes de cada combate importante, Musashi no solo se preparaba físicamente, sino que eliminaba de forma metódica todas las justificaciones con las que su mente pudiera intentar evadirse. Analizaba al adversario hasta que huir parecía más arriesgado que luchar. Hacía público el enfrentamiento para que la vergüenza le cerrara el paso a la retirada. Reflexionaba sobre su propia muerte hasta que el temor perdía su capacidad de generar excusas. Cuando llegaba el momento del duelo, su mente no tenía alternativas.
Solo podía actuar. Marco puso esto en práctica de manera directa y rápida. Quería dejar de revisar las redes sociales por las mañanas. La orden por sí sola fallaba una y otra vez, porque la escapatoria era evidente. El teléfono estaba junto a la cama, las aplicaciones a un solo toque. Así que bloqueó el acceso, dejó el teléfono en otra habitación, programó restricciones para las aplicaciones hasta el mediodía y le pidió a un compañero de trabajo que le preguntara cada mañana si había cumplido. Ahora, la salida de emergencia exigía más esfuerzo que simplemente acatar. Su mente evaluó la ecuación y tomó el camino más sencillo. Acatar. Psicólogos de Yale, especializados en diseño de conducta, han descubierto que cuando el entorno hace que la tentación sea difícil de alcanzar, la tasa de éxito en el cumplimiento de los propósitos aumenta entre un 60 y un 80%. La mente no es del todo irracional. Calcula costos. Cuando obedecer cuesta menos que desobedecer, la mente obedece. Capítulo 5. El tercer principio. Obediencia inmediata. A los 2 meses de haber empezado, Marco notó algo que le incomodaba. Su mente acataba las órdenes, pero con lentitud. Frases como, ya empiezo en un rato, o dame 2 minutos, termino esto primero, se repetían con frecuencia. Obedecer con demora, se dio cuenta, es solo una manera más disfrazada de no obedecer. Musashi llamaba a esto Sokushin, obediencia al instante, y lo consideraba tan importante como la obediencia misma. En una pelea real, una instrucción que llega tarde es una instrucción que cuesta la vida. Entre el instante en que el guerrero decide moverse y el momento en que su cuerpo reacciona, no puede haber ningún espacio. Ese espacio es donde aparece la muerte. En el día a día, ese espacio es donde aparece la negociación interna. En cuanto la mente abre la puerta en un momento, empieza a dudar, y en cuanto empieza a dudar, puede cambiar de parecer. Marco puso en práctica lo que llamó la regla de los 3 segundos. Desde que toma una decisión hasta que empieza a llevarla a cabo, no pueden pasar más de 3 segundos. Suena sencillo, pero es extremadamente difícil. Al principio, cuando sonaba el despertador, sus pies ya estaban en el suelo antes de que su mente consciente pudiera encontrar excusas. Cuando decidía ponerse a trabajar, abría el documento en ese mismo momento. Si notaba que había dejado pasar tiempo, no se castigaba emocionalmente, solo practicaba la reacción inmediata 10 veces seguidas para fortalecer el circuito neurológico. Científicos cognitivos del MIT, especializados en el inicio de acciones, han descubierto que cuando hay un retraso entre la decisión y la acción, la probabilidad de llevar a cabo esa decisión disminuye drásticamente. Eliminar ese intervalo aumenta la tasa de cumplimiento hasta en un 200%. Capítulo 6. El principio final. Una mente sin división. 3 meses después, Marco había logrado modificar casi por completo su rutina diaria, pero aún enfrentaba situaciones en las que fallaba sin comprender el motivo. Musashi le ofreció la respuesta a través de su principio definitivo. Ishin, la mente unificada. Una mente dividida no puede actuar con coherencia porque carece de un solo guía. En su lugar, hay 2, 3 o incluso 20, todos dando instrucciones distintas al mismo tiempo. Una parte de ti busca levantarte temprano y avanzar. Otra anhela descansar y permanecer en la comodidad. Mientras esas partes mantengan el mismo nivel de autoridad, triunfa aquella que tenga más fuerza en ese instante concreto. No eres tú quien decide, sino el momento. Musashi dedicó años a definir su jerarquía interna de valores con una claridad absoluta, no como simples preferencias, sino como principios inquebrantables. Marco hizo lo mismo. Una tarde se sentó y redactó su jerarquía sin concesiones. El desarrollo a largo plazo por encima del bienestar inmediato. Los compromisos antes que la comodidad. La salud antes que el placer pasajero. La presencia por delante de la distracción. Luego la repitió hasta que hasta que se volvió automática. Y cuando surgía un conflicto interno, la respuesta llegaba de forma inmediata desde esa jerarquía,
sin necesidad de debatir. La batalla interna ya estaba resuelta de antemano. Investigadores de Princeton, especializados en el estudio de conflictos de valores, han descubierto que la tensión interna entre valores con el mismo peso es el factor que más predice el fracaso en el autocontrol. Cuando los valores cuentan con una jerarquía clara, la constancia en la conducta aumenta de manera notable. Esto no implica reprimir los deseos, sino definir cuál de ellos es verdaderamente el más importante. Capítulo 7. La transformación. A los 6 meses de haber empezado, Marco era reconocible en su forma de actuar, pero irreconocible en lo que lograba. Sus compañeros de trabajo le preguntaban cuál era su secreto. Él siempre respondía lo mismo. No es que tenga más fuerza de voluntad que antes. Lo que tengo es una mente entrenada. Son dos cosas completamente diferentes. La fuerza de voluntad consiste en estar forzándote constantemente. Una lucha que termina agotándote y que, a la larga, siempre se pierde. Una mente entrenada no necesita ser forzada. Simplemente obedece, porque obedecer es lo único que sabe hacer. El sistema completo de Musashi se compone de 5 elementos que se construyen en orden. Primero, estableces que tú eres el dueño y que tu mente es tu herramienta. Segundo, forjas la obediencia de manera progresiva, empezando por lo sencillo y subiendo la dificultad. Tercero, eliminas cualquier salida de escape antes de dar una orden. Cuarto, entrenas la respuesta inmediata hasta que no haya un solo instante entre decidir y actuar. Quinto, alineas tu mente con una jerarquía de valores absolutamente clara. Musashi vivió casi 70 años con una mente completamente obediente. Sus últimas palabras, registradas, no expresaban arrepentimiento por ninguna de sus decisiones. No porque hubiera tenido una vida sin problemas, sino porque cada problema lo había enfrentado con una mente que ejecutaba exactamente lo que él le ordenaba. Cierre. Tu mente no te desobedece porque estés dañado. Te desobedece porque la has entrenado para hacerlo. Cada vez que cediste ante su resistencia, reforzaste ese patrón. Cada vez que mantuviste tu orden, a pesar de la resistencia, lo debilitaste. El entrenamiento que has estado haciendo toda tu vida ha generado los resultados que tienes hoy. El entrenamiento que empieces mañana producirá los resultados que tendrás dentro de 6 meses. Empieza con algo pequeño, una orden que puedas cumplir hoy. Mantente firme y entrena. Obediencia, una decisión hablez. Si esta forma de pensar resonó contigo, suscríbete y cuéntame en los comentarios cuál es la primera orden que le vas a dar a tu mente hoy. Escríbelo de manera específica. El compromiso en público es el primer paso del entrenamiento. El dueño no negocia con sus herramientas, las entrena. Ve a entrenar.